Antes de hablar de las culturas prehispánicas, hablaremos un poco de lo que fue Mesoamérica. Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. La época prehispánica se dividió en tres principales periodos. El periodo preclásico, que abarcó de 1500 a.C. a 300 después de Cristo. El periodo clásico, que abarcó del 300 al 950 después de Cristo. Y el periodo posclásico, que abarcó del 950 al 1521 después de Cristo. Los olmecas. Del náhuatl o mecal, que significa habitantes de la región del Hule. Se les llama la cultura madre porque sus prácticas científicas, económicas, culturales y religiosas tuvieron gran influencia en otros grupos culturales. Se ubicaron principalmente al sureste de Veracruz y al oeste de Tabasco. Sus tres principales centros ceremoniales fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su religión era teocrática politeísta con deidades fundamentalmente agrícolas, que representaban a los astros, los volcanes y otros aspectos del cosmos. Rendían culto al jaguar, también adoraban sapos, caimanes y toda una vasta mitología de seres con cabeza de uno y cuerpo de otro. Sus gobernantes tenían poderes sobrenaturales y eran descendientes directos de las divinidades. Su economía fue principalmente agrícola. Posiblemente el hule haya sido utilizado como su principal bien de intercambio. Crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México e intercambiaban jade, cristal de roca, obsidiana, magnetita y otras materias primas. Su organización social fue conocida como ciudad dispersa, donde cada núcleo social era un predio al mando de un sacerdote que tenía a su mando varias familias. Los comerciantes y los campesinos formaban parte de la clase dominante, mientras que los campesinos estaban relegados al cultivo de la tierra y en la obligación de llevar ofrenda. Y las mujeres tenían como tarea el tejido de paños y la elaboración de objetos de arcilla y de barro. Respecto a su vestimenta, vestían ropas livianas de algodón cultivado. Además, utilizaban diversos métodos de ornato personal dependiendo de la actividad desempeñada y el lugar dentro del orden social y sus jerarquías. Los tabiques nasales, las plumas, las narigueras y aretes pectorales eran comunes en los hombres, especialmente en los guerreros. Las mujeres solían vestir huipil y quechquemit con faldas debajo. Dentro de sus aportaciones, los olmecas fueron los creadores de las fantásticas y enigmáticas cabezas colosales, sin duda la expresión artística y cultural que más los representa. Estas piezas colosales de decenas de toneladas de peso y de hasta 4 metros de altura tuvieron que ser traídas desde la región de los Tuxtlas, así como sus obsidianas y sus jades. La escritura olmeca es considerada la más antigua de América. Además, crearon los primeros glifos y calendarios. Contribuyeron significativamente con la cultura mesoamericana a través del desarrollo de un estilo artístico, arquitectónico y filosófico particular. Descubrieron el hule o látex natural a partir de los árboles de caucho. Además, construyeron pirámides y centros ceremoniales cuyas ruinas inspiraron a otras culturas posteriores. Fueron los primeros conocedores del cacao, que supieron convertir en formas primitivas de chocolate. Además, jugaron a un deporte desconocido, en el que empleaban pelotas de goma en unas canchas especialmente diseñadas. Los mayas. Proveniente de la palabra mai-u, que significa huella de agua. La cultura maya fue una de las más importantes de Mesoamérica, siendo gran influyente para futuras culturas, abarcando del periodo preclásico al posclásico. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice.
Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales, y la religión estaba en manos de los sacerdotes. Ante los dioses, los propios antepasados difuntos y los chamanes servían de intermediarios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de sus casas, en medio de las correspondientes ofrendas, acordes a su estatus social. La ceiba maya contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distintivo, y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos de las deidades principales de su panteón. Controlaban el acceso a recursos clave, como las minas de obsidiana, las fuentes de sal e incluso el tráfico de esclavos. La base del sustento maya era agrícola. El comercio jugó un rol fundamental para su civilización. Además, construyeron una extensa red de intercambio fluvial, que hizo de ellos los más grandes comerciantes de su región y de su periodo. Respecto a su vestimenta, la nobleza adornaba sus atuendos con bordados de piedras y plumas vistosas. Además, llevaban tocados, cinturones y otros aditamentos lujosos que servían para diferenciarlos de las clases sociales inferiores. Su vestuario era simple, con predominancia del algodón y de las telas largas, como faldas para las mujeres. Los hombres llevaban una especie de calzón llamado pati que dejaba el torso al descubierto. En sus inicios, se dividían entre una élite dominante y una masa de plebeyos, manteniendo orden mediante la fuerza militar y la tradición religiosa. Además, se distinguió entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinado y la servidumbre, o los esclavos capturados de otras culturas vecinas. Tenían una monarquía teocrática, es decir, un rey impuesto por voluntad divina, elegido entre una élite política. Dentro de sus principales aportaciones está la invención del cero, el calendario solar de 365 días, la numeración vigesimal y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística. Registraron valiosas observaciones astronómicas en torno al Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Además, tenían un sistema completo de escritura jeroglífica con logogramas. Los mayas empleaban esta grafía para rotular vasijas, murales y estelas. Desarrollaron estructuras alineadas expresamente para la observación astronómica. Además, construyeron palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y deportivos. Y empleaban tecnología neolítica con piedra y materiales perecederos.